Bueno, pues aquí estamos hoy. No sé si vais a ver igual que está moviéndose esto todo el rato porque está un poco inestable el sitio donde acabo de plantar el móvil para grabar. Pero bueno, creo que... A ver si no, lo subo esto un poquito más. Ahí, no sé si mejor. Bueno, estamos hoy aquí en el almacén porque vamos a coger algunos materiales para la obra que tenemos mañana, que empezamos mañana 7 de enero. Hoy es día 6 de enero, efectivamente. Estamos en el Día de Reyes y he venido aquí. Ya hemos abierto los regalitos que nos han traído, hemos desayunado rosco, todas esas cosas que hacen los humanos el Día de Reyes. Y nada, hemos venido aquí, estamos organizando y coordinando un poco ya los trabajos para mañana. Y dos cosas, ya lo comenté en el vídeo anterior, que fue el vídeo del 31 de diciembre, que fue el vídeo del cierre del año de conclusiones, que la verdad tuvo bastante apoyo, a la gente le gustó mucho y de hecho hubo algunos que me dijeron que le molaba que hubiese contado de forma vulnerable, que al final fue una putada, ¿sabes? Que el año pasado no fue un camino de rosas en el emprendimiento como cualquiera te puede contar. Fue realmente algo duro, ¿no? Hoy puedes ver una porción de esa parte difícil, de ese sacrificio que tienes que hacer para realmente llegar a construir algo. Y ese es el motivo por el que también grabo estos vídeos, porque al final, o esto llegue a tener éxito, cuando los negocios y los proyectos que estoy montando acaben teniendo, a ver, esto lo voy a alinear así un poco más. Cuando los proyectos que estoy montando acaben teniendo éxito y yo vaya en uno de estos que hay aquí, por ejemplo, o tenga una buena casa y me pueda permitir económicamente todo, habrá sido a costa o haciendo sacrificios como este, como los que conté en el vídeo de la semana pasada, que han hecho, bueno, que yo no esté ahora en mi casa cómodo tomándome un trozo de rosco de reyes, aunque ya me lo he tomado, pero que no esté comiéndome ese segundo trozo de rosco de reyes, viendo Netflix, tocándome los huevos allí, o viendo Instagram, los últimos memes que ha salido, o comentando en Twitter si Maduro ha sido secuestrado y eso está mal o si está bien, ¿sabes? O sea, esas tonterías, pues muchas veces no te las puedes permitir y esto es uno de los motivos, ¿no? Tenía pendiente, o sea, uno de los motivos que van a llegar a hacer, bueno, pues que esto tenga éxito y tenga sentido, ¿no? Estos pequeños sacrificios. Tenía pendiente una de las cosas que quería hablar antes de que terminase el año, pero que se me, como decía en vídeos anteriores, echó el año encima. De hecho, es que ni siquiera era consciente de que me quedaban 2 semanas y esas 2 semanas coincidían con me parece el 20, no sé si el 24 de diciembre, que es la víspera de Nochebuena, y el 31 de diciembre, que es la víspera de Nochevieja. Y esos días pues subí vídeos con una temática diferente. Pero 3 vídeos anteriores, el primero y el segundo vídeo que hice de esta serie que estoy haciendo semanal de vídeos contando un poco el resumen de la empresa y demás, y mis sensaciones y tal como emprendedor, contaba que os iba a contar el una experiencia que tuve antes de irme en las vacaciones de Navidad y que ya he contado brevemente en un clip en mi cuenta de Instagram, ¿vale? Con un aprendizaje que voy a aprovechar para contarlo aquí ampliamente, ya que tengo un poco más de tiempo y tengo seguro que toda tu atención. Por cierto, espero que se esté escuchando bien, porque estoy aquí grabando con los micrófonos de los AirPods. Pero el caso es que antes de irme de vacaciones de Navidad, me quedaban como 2 semanas de trabajo pendiente por delante y solo tenía 2 semanas de trabajo por delante y 4 obras pendientes por hacer, ¿vale? Las 4 obras, pues yo quería irme tranquilo en Navidades y no pensar en dejar una obra a medias, ni tampoco a una persona que me había contratado a principio de diciembre decirle que que teníamos que irnos a mediados ya casi de enero, porque mañana es día 7 y ya tenía palabrada otra obra para la vuelta del día 7 que hasta el día 12 el lunes siguiente, no iba a poder hacer nada, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué fue lo que hice? Intentar agrupar esas 4 obras en las 2 semanas que tenía pendiente por hacer por delante antes de irme de las vacaciones de Navidad. ¿Cuál fue el error? Pues de esas 2 semanas que me quedaban, lo que hice fue meter en la primera semana 2 obras y hacerlas y trabajarlas en paralelo, y en la otra semana que me quedaba hacer otras 2 obras y meterlas y supervisarlas en paralelo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que no había hecho eso
antes, es decir, nunca había hecho una obra en paralelo, porque al final lo que yo tengo que hacer, pues como ves ahora, venir a por los materiales, organizar toda la logística, por supuesto, organizar a los trabajadores que tienen que estar allí, coordinarlos y tal. Y una vez que ya está todo organizado, no es como que suelto las cosas allí y me voy, me desentiendo. Tengo que estar allí supervisando la obra, tengo que estar viendo que se hacen las cosas bien. El día que se empieza la obra, lo ideal es estar allí delante del cliente, o bueno, por lo menos para mí ahora al principio, lo ideal es estar delante del cliente porque es como una toma de contacto y sabes cómo se comporta la gente en ese primer día de obra, igual que al final, cuando vas a entregar la obra, de oye, mira, está todo bien, lo has supervisado todo, algún problema, alguna duda, no sé qué, pues perfecto, se entrega la obra y te vas. Y en este caso, yo había hecho esas dos obras en paralelo, esas cuatro obras que había hecho dos y dos, nunca lo había hecho antes. Y lo que me pasó es que todo fue bien, aunque se entregó la obra bien, el servicio se hizo correctamente, no hubo ningún tipo de problema. Sí que a la hora de organizarlo y coordinarlo todo, hubo ineficiencias. Y para mí, personalmente, eso hizo que los trabajos al final no fueran rentables. Aunque no hayan salido a pérdidas, no es todo el beneficio, o para mí, el coste energético y mental de los recursos que tuve que poner, del tiempo que tuve que echarle, las vueltas que tuve que dar a nivel logístico, de ahora ir a comprar un sitio u otro, cosas que hacían falta o que no se habían previsto, no me compensó con el rendimiento que le sacamos a esos proyectos, ¿no? Esos trabajos. Un ejemplo muy tonto. En una de las semanas que estábamos empezando, o sea, que estábamos haciendo las 2 obras, a una de ellas no pude ir, inicialmente, el día de la apertura. Eso mal, porque ya me hace no tener el contacto directo con el cliente que quiero tener ahora al principio. Pero bueno, pasable, ¿no? Puedo delegarlo. Van allí los chicos, empiezan la obra, trabajan, y cuando llego allí, o sea, les explico y de hecho tienen dibujado en un plano, en un mapa y en fotos todo lo que hay que hacer, todo el trabajo que hay que hacer. Me hacen incluso una videollamada cuando llegan ahí. Y al día siguiente, cuando voy a supervisar lo que se ha hecho en el día anterior de esa obra, me encuentro, era una obra muy pequeña, y me encuentro que está toda la zona que había que trabajar, excepto un marco, un trozo de puerta, así. Es decir, al lado de una puerta había un trozo que no se había hecho. Entonces, eso si yo hubiese estado allí, no hubiese pasado, ¿no? Ha sido un despiste y, de hecho, incluso me puede pasar a mí, ¿no? Pero eso nos llevó a retrasar un poco más la obra, a ir con un poco más de prisa, a que yo me tuviera que poner a echarle una mano a los chavales que supuestamente es su trabajo y se tienen que encargar ellos. En fin, ese tipo de ineficiencia o ese ojo que le tienes que poner como supervisando la obra con más detalle, pues cuando vas con prisa, como era el caso, no, cuando vas con prisa, pues ocurren este tipo de cosas, ¿no? Además de eso, un montón de viajes, ¿no? En este primer caso, o sea, en este caso que te he contado, no hubo tanto problema logístico, fue más un error de comunicación, pero en la primera semana, que también teníamos dos obras en paralelo, hubo bastante problema logístico porque además una obra estaba muy lejos una de otra, hubiese estado súper lejos de cualquiera de las otras tres, porque es que era en un pueblo a tomar por saco. Entonces, en esa obra no teníamos los medios y los recursos necesarios, necesitábamos una furgo mucho más grande. Tú sabes que ahora mismo estoy tirando con el cochecillo este, y entonces el cochecillo para dar viajes cortos de 15-20 minutos está súper bien, pero para ir al pueblo donde tenía que ir era una hora de camino. Entonces tenía que ir una hora para allá, si faltaba algún material tenía que volver o ir a un sitio cercano a comprar ese material y a saber si en ese sitio, en ese gran almacén tenían esos materiales o herramientas que necesitábamos. En fin, fue un poco más jaleo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, al final todo salió bien, y esto es la reflexión que cuento también en el clip ese de Instagram. Lo bueno es que todo salió bien, y lo más bueno es que, a pesar de que hubo errores y demás, es que acaba sacando ese aprendizaje, ¿no? Que en el clip lo contaba, no recuerdo cómo lo decía, en Instagram decía que de esta experiencia había aprendido dos cosas. La primera es lo que dice el refranero español de quien mucho abarca poco aprieta, ¿no? En este caso, bueno, quise aglutinar las 4 obras en 2 semanas que me quedaban ahí pendientes y fui con la lengua afuera. Y como te digo, para mí el desgaste mental y energético, yo acabé exhausto esas 2 semanas, porque aparte del trabajo físico,
también requiere que estés atento mentalmente a todo, ¿no? Pues, por ejemplo, esto, en la obra se dejaron un trocito así, tienes que anticiparte a los materiales, de repente tienes un problema en una obra y tienes que actuar con rapidez. En una de las obras, por ejemplo, picamos una tubería de un radiador y tuvimos que reponerla, no sabía, es la primera vez que pasaba, no sabía si teníamos que llamar al fontanero, llamamos, pero nos dijo que hasta el día siguiente no podía ir, y nos pusimos a buscar cómo lo podíamos hacer, en fin, al final lo soltamos, todo salió bien, como digo, pero son cosas que, bueno, pues como dice el refrán, ¿no? Que mucho abarca, poco aprieta. Y en este caso, que también lo decía en el clip de Instagram, lo decía de otra forma mucho más escueta, pero así de manera distendida, decía que una de las cosas, o incluso por encima de este aprendizaje, de lo de quien mucho abarca, poco aprieta, creo que hay un aprendizaje mucho mayor, que es que tienes que atreverte o arriesgarte a hacer esas cosas que no has hecho todavía y probar si funcionan o no. Porque en mi caso solo podían pasar tres cosas: que saliera perfecto, que saliera fatal o que saliera normal y hubiese errores y hubiese aprendizajes, ¿no? Que hubiese salido perfecto hubiese sido en verdad lo peor, que a la siguiente vez hubiese ido confiado pensando en que me iba a salir perfecto, lo de hacer obras en paralelo, ¿no? Me refiero. Y hubiese ido confiado y a lo mejor la hostia hubiese sido mayor. Si hubiese salido fatal, oye, hubiese dicho, a lo mejor no me atrevo a volver a hacerlo, ¿no? O saco muchos más aprendizajes de los que he sacado ahora, ¿no? Y en este caso, que salió medio bien, o sea, los resultados fueron buenos, pero el proceso fue costoso porque no estaba bien planificado por mi parte, pues al final he sacado algunos aprendizajes que creo que son mucho más valiosos que el refrán ese de quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces yo diría que por encima de haber aprendido que si no tienes recursos para hacer algo, lo planifiques muy bien o no te metas directamente, ¿no? Que esto podría ser el refrán este de quien mucho abarca, poco aprieta. Te diría que lo que más he aprendido es que tengo que lanzarme a probar a hacer las cosas y si salen mal, pues oye, al final es algo a lo que te arriesgas, ¿no? Pero si sale bien, como fue el caso, pues al final he sacado el trabajo adelante, he podido hacer esas 4 obras en las 2 semanas que me quedaban y encima de las cosas que han salido mal he sacado aprendizajes, ¿no? Creo que eso es súper valioso y de hecho, aunque no hubiese salido del todo bien las obras y hubiese incidencias o hubiésemos dejado una obra a medias, al final el aprendizaje que sacas es mucho más valioso que, por ejemplo, una valoración negativa de un cliente que te pueda dejar en tu empresa. Yo qué sé, típico comentario en un restaurante de está fatal esto, no sé qué, el servicio no da abasto, ¿no? Bueno, pues eso son cosas que pasan y que te ayudan a aprender para poder hacerlo mejor. O sea, después está en ti que tú aprendas o no de eso que ha pasado o digas, va, el cliente este era un gilipollas, ¿no? Que también hay gente que puede pensar de esa forma, ¿no? Yo prefiero decir, oye, un cliente no te pone una valoración negativa o alguien no te pone una valoración negativa porque sí, ¿no? Sino que ha tenido una emoción, ha tenido un sentimiento y tú, bueno, pues como el dueño de la empresa o el organizador de ese negocio, tienes que saber ver qué de verdad hay en eso o qué de comentarios despechados puede haber en el comentario de esa persona, ¿no? Que también los hay. Entonces diría que eso para mí ha sido mucho más valioso el aprendizaje que he sacado de esta falta de organización o esa descoordinación que me ha llevado a invertir una serie de recursos y de energía que para mí no ha compensado. Y eso me ha ayudado, y aquí creo que está el mayor aprendizaje, a saber que hay cosas a las que no voy a llegar y este tipo de situación, es decir, lo de abarcar 2 obras o llegar a supervisar 2 obras en paralelo, necesito algunos recursos, que ya estoy pensando en ellos, ¿no? Y cuando cometes estos errores es cuando tienes el tiempo y el espacio para pensar en qué es lo que ha fallado, qué recurso hubiese necesitado, cómo lo podría haber hecho para que hubiese salido bien, ¿no? Mejor o redondo o perfecto. Vale, pues necesito esto, necesitaría una persona que hiciera esto, necesitaría organizarlo con tanto tiempo de antelación, tendría que hacer una ruta, no lo sé, me lo estoy inventando sobre la marcha, ¿no? Pero sí que algunas de estas cosas se me han pasado por la cabeza a raíz de esos acontecimientos, ¿no? De que haya pasado esa cosa. Porque al final lo que te digo, ese aprendizaje te lleva a crecer y desarrollarte mucho más que el que hubiese salido perfecto o que el que hubiese salido fatal, que hubiese salido de culo y que no te hubieses atrevido a volver a hacer eso, ¿no? Entonces, para mí, en este caso,
El aprendizaje es obvio, hay que atreverse a hacer cosas que nos dan respeto, pero que al final todo sale, y que tenemos una capacidad de adaptación brutal y una capacidad de aprendizaje que creo que muchos, yo me lo planteo muchísimo, no sé si adapto o no sé si tiendo a aprender todo lo que está delante de mí, creo que se me escapan muchas cosas, pero creo que el ser humano tiene una capacidad brutal, que es la que nos define como seres vivos, que es la capacidad de adaptación. Y esa capacidad de adaptación viene en gran medida por la capacidad de aprendizaje que tenemos y que otros seres vivos no tienen, ¿no? Así que creo que te puedes ir con esa conclusión. Si quieres irte con alguna conclusión, adáptate, aprende y atrévete a hacer cosas que de primeras te pueden dar un poco de respeto. Esto ha sido el vídeo por esta semana. Espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, compártelo. Ya sabes que tengo una empresa de humedades aquí en Madrid. Si tienes un problema de humedades, aunque no sea aquí en Madrid, contáctame porque voy a estar encantado de ayudarte. Y bueno, te puedo ayudar de otras formas. Y lo dicho, si quieres saber más sobre mí, también tengo la newsletter que te puedes apuntar, calderoncorrales.com, pero todo eso lo vas a encontrar aquí debajo, seguro, en la cajita de la descripción del vídeo, lo que sea. Vale. Gracias por ver hasta aquí. Espero que estés muy bien. Feliz año, felices Reyes y que todo el año 2026 te vaya genial. Nos vemos la semana que viene.